simplemente voy a aportar, no sé, 3, 5, 10, 20 millones de pesos. Cualquier tipo de obligación que lo traiga la sociedad, si le llega mal en el negocio social, quedan sujetos o quedan responsables simplemente mi aporte. Mis 5, mis 10, mis 20 millones de pesos, y no se afectan mis bienes personales. Entonces, esa es otra gran ventaja de trabajar tras la protección. La protección de los bienes personales. El dueño responde hasta el monto de los aportes que haya hecho la sociedad, lo que se señalaba, y sobre todo que hay una serie de beneficios generales como el caso integrador, pero hay una serie de beneficios generales como digo que trae. Entonces, la segunda pregunta, ¿debo o no trabajar con personas jurídicas y es una sociedad o una empresa individual de responsabilidad? La respuesta es sí. Sí. Después me da la siguiente, ¿qué tipo de sociedad es la más conveniente? Cuando se empieza, oye, he escuchado esto, esta sociedad no es conveniente, no, yo he escuchado esta otra sociedad no es conveniente. ¿Cómo es la respuesta? Depende, una fórmula hecha a la medida. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo voy a hacer una serie de cuestionamientos. Serie de cuestionamientos. Primera pregunta, ¿me asocio o no me asocio con otra persona? Es decir, ¿voy solo o voy acompañado? Actualmente tenemos dos tipos sociales, como voy solo, son la sociedad de acción y la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Voy solo o voy con otra persona? ¿Tengo confianza en la persona del otro socio o no tengo confianza? ¿Lo conozco bien? ¿Estoy dispuesto a sentarme y a meterme un negocio con él? ¿O simplemente quiero ser socio pero un poco más vital? ¿Existen opciones que inversionistas se interesen en mi negocio? Si yo voy, yo puedo decir, a lo mejor voy a establecer una panadería es un negocio súper rentable, es un emprendimiento, pero a lo mejor no va a haber, a menos que me vaya muy bien o que innovación en la panadería, pero es muy difícil que haya inversionistas creando una plata. Una sociedad rica y una sociedad más flexible. ¿Voy o quiero participar de la administración? Entonces, todas esas preguntas, al responder esas preguntas y al ver cuál es el negocio que quiero generar, es lo que me va a hacer elegir entre uno u otro tipo social. Vamos a ver muy rápido cuáles son los tipos sociales para centrarnos en una parte. Entonces, básicamente, nosotros decimos que existen dos tipos de, en términos generales, dos tipos de sociedades: la sociedad de personas, básicamente la sociedad de responsabilidad limitada, que muchos de ustedes ya la han escuchado. En la típica sociedad en Chile, la gran mayoría de las sociedades que se forman en nuestro país son sociedades de responsabilidad limitada. Está la empresa individual de responsabilidad limitada, que hace un tiempo y es siempre de una persona. Están las sociedades de capital, por otra parte las sociedades de capital, está la sociedad anónima y la sociedad de acciones, donde lo principal es el factor capital. A diferencia de la sociedad de personas, que el factor de la persona es lo que tenemos. ¿Ya? Entonces vamos bien, la sociedad de responsabilidad limitada, la SRL, siempre debe ser de dos o más personas. Yo no puedo hacer una sociedad de responsabilidad limitada solo. Ahora esas dos o más personas, por supuesto, pueden ser dos empresas, una persona natural, una empresa, 10 personas naturales, da lo mismo la vez. Ya pueden ser personas naturales y personas jurídicas las que a su vez sean dueñas de una sociedad de responsabilidad limitada. Acá no vamos a hablar de acciones, hablamos de derechos sociales. Ya, derechos sociales. Yo tengo cierto número de derechos sociales que no pueden ser libremente cedidos. ¿A qué nos referimos con esto? La sociedad de responsabilidad limitada, en cierto sentido, es un matrimonio. ¿Ya? Yo cuando me asocio con alguien, o con dos personas más, o con tres personas más, es una especie de matrimonio. Todo tipo de modificación social debe pasar por el consentimiento de todos los socios. ¿Ya? Es decir, somos dos socios o somos tres socios, y uno de los tres socios, por ejemplo, quiere vender sus derechos sociales, debe pedir la autorización y hacer esa modificación donde comparezcan todos. ¿Ya? Todos los socios deben comparecer para ceder los derechos sociales. Bueno, ahí está la modificación requiere la voluntad de ambos socios, de todos los socios. La persona se llama sociedad de personas porque la persona del otro socio es esencial. Como en una sociedad donde prima la confianza y donde, como yo le señalo, una especie de matrimonio, la persona del otro socio es lo principal acá. Y bueno, yo le pongo, siempre hay muy buena recepción de estas sociedades por parte de los bancos, no porque sean peores o mejores, pero los amigos abogados de los bancos conocen más de esta sociedad, entonces nunca van a tener problema con una sociedad de responsabilidad limitada si vienen de una cuenta corriente o algo. Después tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL, que
que siempre unipersonal. No pueden ser dos personas. Deja de ser empresa individual de responsabilidad y tendrá que transformarse en organismo social. La administración corresponde a un órgano unipersonal. Algo acá. La administración también acá de la sociedad de responsabilidad siempre es un órgano unipersonal. ¿Qué significa un órgano unipersonal? No significa que debe ser una sola persona. Yo puedo poner, muchas veces pasa, sociedad de dos personas que van a administrar la conjunta indistintamente, los dos socios, pero siempre se señala que es unipersonal porque no está compuesto de un órgano colegiado. A diferencia de la sociedad anónima, que vamos a hablar después como un directorio. Entonces, la empresa individual de responsabilidad es unipersonal, la administración de un órgano unipersonal, igual que la sociedad de responsabilidad. Acá no hay problema en que el socio sea una sola persona, y el administrador sea un tercero. Un gerente general, a lo mejor que yo lo nombro, no hay ningún problema. Es poco común, pero se puede hacer. Este tipo de empresas, tiene mucha rigidez, un giro único, y siempre se señala que es conveniente para negocios pequeños que no sufren mayores modificaciones. O sea, el ejemplo que yo le ponía de la persona que vende el kiosco en la esquina, él perfectamente podría operar con una EIRL, ya con una sociedad rígida, que no va a tener un solo giro, a lo mejor no va a tener muchas modificaciones, no va a haber capitalistas de riesgo interesados en su negocio. Entonces, para él basta la empresa individual de responsabilidad. Después tenemos la sociedad anónima, que es la más clásica de las sociedades de capital. Se llama sociedad anónima, pero no significa que el nombre o la razón social o la sociedad sea la anónima, sino que lo que son anónimas son los accionistas. Yo muchas veces no es necesario que conozca a la persona del accionista. ¿Ya? Acá ya no hablamos de socio, hablamos de accionista. Hablamos también de acciones y no de derechos sociales. ¿Ya? A diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, donde yo para todo tipo de modificación social o que quiera vender mis derechos sociales debe tener la anuencia de todos los socios, acá en las acciones yo puedo vender libremente mis acciones. Lo esencial en las sociedades de capital es la libre cesibilidad de las acciones. ¿Ya? Que vamos a ver que muchas veces queda limitado a lo mismo estatuto o en los pactos accionistas. Pero la libre cesibilidad de la acción es la característica principal de la sociedad de capital. Se señala dentro de las cosas negativas de la sociedad anónima es que es muy rígida y que tiene poca flexibilidad en su regulación. ¿Qué significa esto? Que hay que estar constantemente haciendo sesiones de directorio, hay que hacer junta de accionistas, junta extraordinaria de accionistas, hay que ver un libro de registro de accionistas, y esto, dependiendo del orden de los negocios sociales, hace que muchas veces muchos emprendedores digan: no, esto es demasiado complejo para mí y estoy recién comenzando. ¿Ya? Bueno, señalamos un tipo de sociedad, por supuesto, en que el factor capital es esencial. Acá donde mandan son las lucas. Y veamos por último, este breve paso por el tipo de sociedad, la sociedad por acción, la SPA. ¿Ya? La sociedad por acción es una figura societaria hecha para fomentar el capital de riesgo dentro del capital en Chile. Hecha para eso. ¿Ya? La sociedad del año fue modificada el Código de Comercio del año 2007 y se formó este nuevo tipo social de la sociedad por acción, que es bastante particular. ¿Ya? Puede ser unipersonal o pluripersonal. O sea, yo puedo tener un solo socio, persona natural, o puedo tener un solo socio, una persona jurídica, o puedo tener 100, 200, 3.000 socios dentro de la sociedad por acción. Lo deja la libertad de las partes, ¿ya? Autonomía y la voluntad plena. Los accionistas, igual que el anterior, no necesariamente se conocen. La administración, como que se llama, la administración de la sociedad anónima es un directorio. En las sociedades por acciones, la administración puede ser unipersonal, o sea, un administrador o dos administradores, o también puede ser un directorio. Deja totalmente a la flexibilidad de como quiera el emprendedor o los constituyentes de la respectiva sociedad. Flexibilidad total en su regulación. Y acá los estatutos son esenciales. Los estatutos de las sociedades por acciones son esenciales. O sea, mi recomendación es: si alguno de ustedes quiere hacer una sociedad por acciones, nunca use estatutos modelos. ¿Ya? Porque precisamente esta sociedad fue hecha de forma muy flexible para responder al negocio de cada una de las personas. ¿Ya? Entonces, esto nunca se debe dejar a estos tipos de estatutos tipo. Hay, bueno, a lo mejor varios han escuchado de la empresa Un Día. ¿Han escuchado la empresa Un Día? ¿No? Ya. La empresa Un Día
básicamente también van en todo este orden de instrumentos legales para fomentar el tema del emprendimiento, y el cuerpo legal para fomentar el emprendimiento, al igual que la sociedad por acciones, que es del año 2007. El problema con las sociedades por un día, claro, que se crearon y efectivamente uno puede sacar en un día. Empezar por la sociedad de responsabilidad limitada, por la empresa individual de responsabilidad limitada, y ya este año, mitad de año, debiese estar disponible en la página web de la empresa por un día, no recuerdo en la página web, la sociedad por acciones. Yo no sé cómo va a resultar eso, porque como lo reitero, la sociedad por acciones debe ser un traje hecho a la medida de cada emprendedor, de cada innovador. ¿Ya? Entonces, siempre recuerden eso. La recomendación de esta primera parte, en cuanto al tipo social más conveniente. Lo primero, elegir bien la persona de los socios en caso de la sociedad de personas. Elegir bien. Uno siempre dice de repente, no, yo tengo un amigo, me llevo bien con mi amigo, entonces me voy a meter en un negocio con él. Ojo con eso. O sea, conozcan bien a la persona de la contraparte, si no puede resultar un mal negocio. ¿Ya? Los pactos accionistas, las sociedades de capital, son esenciales. ¿Ya? Como señalamos, la característica más pura de las sociedades de capital, incluida la sociedad por acciones, es la libre accesibilidad de las acciones. Bueno, el pacto accionista es básicamente un acuerdo entre los accionistas, en donde se establecen ciertas materias. Dentro de esas materias se establecen, por ejemplo, que ninguno de los accionistas va a poder vender sus acciones si yo previamente no le ofrezco las acciones a mi coaccionista. Entonces, mi recomendación también es nunca meterse en una sociedad de capital sin firmar un pacto accionista. Y sobre todo con estas cláusulas que son esenciales, que es de la preferencia para vender la acción. ¿Ya? Preferencia para vender la acción. Entonces, eso también tiene que tenerlo muy en claro. Los pactos accionistas, cuando se metan en una sociedad de acción, una sociedad no de otra persona. Lo otro, asegurarse, ojalá siempre ser parte de la administración en caso de la sociedad de responsabilidad limitada, o en el caso de la sociedad por acciones, que esté administrada como una sociedad de responsabilidad limitada, o a tener derecho a nombrar al menos uno más directores. ¿Quién tiene derecho a nombrar los directores? Quien tenga mayor participación accionaria. Así es, ¿ya? Y lo otro, nunca buscar modelos de producto, lo que yo les señalaba, debe ser un traje a la medida del emprendedor. Lo otro, buen contador. Un buen contador es esencial para ir a un nuevo negocio. Porque el abogado, claro, el abogado puede ser la sociedad, puede ser los trámites legales, pero quien va a estar el día a día en el negocio social va a ser el contador. Entonces, un buen contador es esencial. Ahí yo les pongo también un momento, al momento de decir la razón social, no me detuve mucho en esto por temas de tiempo, pero al momento de decir la razón social, particularmente si son sociedades de capital. ¿Por qué son sociedades de capital? Porque en la sociedad de capital, sociedad anónima, sociedad por acciones, la razón social, esto es el nombre de la sociedad es libre. Es libre, o sea, yo le puedo poner el nombre que quiera terminado en SPA, si es una SPA, o el nombre que yo quiera terminado en SA, si es una sociedad anónima. Entonces, siempre es bueno que al momento de decir la razón social, tratar de hacer una pequeña búsqueda de marca, que es bastante fácil en el sitio del INAPI, una búsqueda de marca y verificar también si se encuentra escrito el nombre de dominio, ¿verdad? En mi .cl y mi .com. Y así hay una correlación entre la razón social con el nombre de dominio, que están esenciales estos días, junto con la marca. Entonces, también una recomendación de ese sentido. Y bueno, por supuesto, la importancia de la creación de la página web y los componentes corporativos son en lo básico. Hay mucha gente, muchos emprendedores que todavía llegan con el Gmail ¿cómo se llama?, a hablar con posibles proveedores. Son meses, ya la poca sería. Entonces, esas básicamente son las recomendaciones en cuanto al tema social. Eso es lo primero. Una segunda parte, una vez que ya tenemos formado, imaginemos que ya tenemos formado nuestra SPA, nuestra sociedad por responsabilidad limitada, ¿ya? Pasa mucho, me ha tocado escuchar, por ejemplo, dos amigos que se juntan y dicen, oye, mira, creemos una aplicación, tengo una idea, nos juntamos con un desarrollador y el desarrollador empieza a generar la aplicación. Nosotros a lo mejor somos simplemente quienes tenemos los contactos, quienes tuvimos la idea, creamos una aplicación, tenemos la idea de la aplicación, pero técnicamente no sabemos cómo hacerle y invitamos a algún programador, le decimos al programador amigo, oye, ven y creando la programación y trabaja con nosotros. ¿Ya? Se pone a trabajar el programador, pero ahí se resulta una serie de problemas, porque ¿qué es lo que pasa? A lo mejor yo no tengo, corre un poco el tiempo, no empieza a ir bien con la aplicación, hay gente que empieza a meter ruido a este tema, pero resulta que al programador le ofrecen trabajo. Los programadores son de los profesionales más solicitados en este momento, una empresa que se IBM, lo que sea.
le ofrecen trabajo. Entonces digo, ¿cómo nosotros podemos retener a este trabajador que muchas veces ni siquiera le tenemos contrato de trabajo? ¿Cómo podemos retenerlo? Por varias razones. Es el corazón de la parte técnica del emprendimiento. Segunda razón, está lo intangible. ¿A quién le corresponde el derecho sobre el software, la propiedad intelectual? ¿Me corresponde al programador o me corresponde a mí como empresa que lo contraté o le pedí? Acá estamos hablando de muchas veces, ni siquiera hay contrato de trabajo, no hay nada, ni honorario, nada. Simplemente surge el negocio. ¿Cómo yo, emprendedor, me voy protegiendo de estos asuntos? ¿Ya? Entonces, esta es una segunda vista que una vez que ya el negocio se armó, a lo mejor hay un par de capital semilla, hay un par de fondos públicos, ¿cómo yo puedo empezar a cuidar mi capital, que mi capital intelectual, que es un intangible, que es básicamente lo único que tengo, para que no se me vaya? ¿Ya? Entonces, la precaución al interior de la propia empresa. Nosotros decimos, ¿cómo proteger dentro de mi propia empresa respecto a las tecnologías y conocimientos que tengo? Entonces, acá le vamos a echar una idea a cada uno de esto. Primero, la descripción de las prestaciones del contrato de trabajo, si es que hay, y si no hay contrato de trabajo, la prestación de servicio para la titularidad de la propiedad intelectual. Para la titularidad de la propiedad intelectual. Para mi derecho sobre esa aplicación, sobre ese software, o sobre otro título de propiedad intelectual. ¿Ya? Segundo, cláusulas de confidencialidad. ¿Ya? Tanto respecto con mis trabajadores o con mi desarrollador que me presta servicio honorario, boletando honorario, o con los terceros. Cláusulas de confidencialidad son esenciales. Segundo lugar. Y en tercer lugar, también las cláusulas de no competencia. Cláusulas de no competencia también las vamos a ver. Pero está la otra parte, porque uno dice, claro, yo le exijo a lo mejor a ese programador que trabaja en el ejemplo que estamos poniendo, que le voy a meter a lo mejor un contrato de trabajo donde voy a poner la prestación de contrato que todo pasa para mí y que las cláusulas de confidencialidad y la cláusula de competencia, que también, ¿cómo lo retengo? Porque le pongo una serie de cláusulas y el tipo va a decir, bueno, entonces yo me voy, prefiero irme por un sueldo mayor, a lo mejor me voy al mismo ejemplo a IBM. ¿Cómo yo puedo retener ese trabajo? ¿Ya? Lo que nosotros le llamamos stock option. ¿Ya? Sobre todo cuando tengo una sociedad por acción, una sociedad anónima, ¿cómo yo lo puedo hacer partícipe o lo puedo hacer parte de la propiedad a futuro? ¿Ya? Vamos a ver esta cosa. Entonces, la descripción de la prestación de los servicios. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la descripción de la prestación de los servicios? La descripción de la prestación de los servicios, en el caso, reitero, si hay contrato de trabajo o simplemente si hay boleta de honorario, también es esencial, ya sea ponerlo en el contrato mismo o en la glosa de la boleta de honorario. Es importante por los títulos de propiedad intelectual que puedan surgir del emprendimiento. En la mañana quienes estuvieron acá algo nombramos esto. ¿Ya? Dijimos, a mí me corresponde el derecho a solicitar la protección en términos generales, vamos a ver ahora, puede generar al creador, el inventor, al autor o quien esté cedido su título correspondiente. En este caso, en el ejemplo con el que estamos trabajando, si bien en la empresa a lo mejor, en la empresa la SPA que nosotros creamos, que crearon los dos socios que le están solicitando este desarrollador que lo ayuda a generar, el desarrollador puede decir, oye, pero yo soy en el fondo el creador del programa, porque yo lo estoy haciendo, el código fuente, el código objeto, el lenguaje de programación, entonces, en estricto rigor, el software es mío, no es de la empresa. La empresa dice al mismo tiempo, no, porque nosotros estamos encargando eso. ¿De quién es entonces? ¿Ya? Entonces, la regla general es que el creador, el inventor, el autor, el que haya cedido su título. Las excepciones, claro, es a la empresa para la que trabaja el creador, ver la prestación del contrato de trabajo, pero eso es muy importante. En caso que ustedes hagan un contrato de trabajo, siempre en la cláusula primera, que es donde va la descripción de las prestaciones, del trabajo, colocar siempre que se trata de un trabajo investigativo o de creación o de desarrollo, para que automáticamente, por el solo hecho de tener esa cláusula, todo título de propiedad intelectual pasa a la empresa y no pasa al trabajador. Pasa a la empresa y no pasa al trabajador. ¿Ya? Segundo, a la empresa que encargó la creación, puede que no tenga contrato de trabajo porque me sale muy caro, porque no tengo el financiamiento para tener contrato de trabajo, pero ni siquiera es necesario, puede ser un contrato de prestación de servicios, ni siquiera eso, sino que en la boleta, en la glosa de la boleta, que vaya y que diga desarrollo de página web, o desarrollo de software, o creación, o labor investigativa. Y con la sola boleta y con esa glosa, yo ya me puedo defender y puedo decir, oye, yo a él le estoy encargando este servicio, y por lo tanto todo el producto que él realice es en el fondo para mí, y la propiedad intelectual es también para mí.
¿ya? Tercero, en ciertos casos para ciertas creaciones de la empresa, eso lo vamos a ver en el fondo cuando no, en el caso que no vaya en la prestación de los servicios, es decir, el trabajador se ha creado alguna invención o algún software mediante los conocimientos que adquirió durante un tiempo en la empresa, aunque no vaya la prestación, igual van a ser para la empresa. Yo no quiero meterme ahí porque es un terreno medio gris. Cuarto, los organismos del Estado en el caso del derecho de autor, y a la empresa de software. La empresa de software, por el solo hecho de señalar la ley, todas las empresas de software, todas las creaciones que se generen son automáticamente para la empresa. ¿Ya? Entonces, recomendación contra la descripción de la prestación de los servicios. La descripción de las prestaciones del contrato de trabajo, que la descripción de la prestación del contrato de trabajo señala detalladamente que la labor del trabajador es creativa, investigativa o de desarrollo. ¿Ya? Siempre se señala de forma detallada que es creativa, investigativa o de desarrollo para hacerse de la propiedad intelectual que hubiera surgido. En segundo caso, en caso de prestación de servicios, firmar siempre un contrato correspondiente, o si es que no tengo los medios para pagar un abogado que me redacte un pequeño contrato, simplemente la autoridad legal y señalar en la glosa que se trata de una labor creativa e investigativa. Con eso yo como empresa ya me cubro para que la propiedad intelectual pase para mí y no que para el trabajador o para el tercero que vaya a llamar conmigo. Segundo caso, las cláusulas de confidencialidad. NDA, No Disclosure Agreements. Las cláusulas de confidencialidad. ¿Qué son las cláusulas de confidencialidad? Básicamente son cláusulas mediante las cuales una persona, porque el trabajador o quien presta un determinado servicio, se obliga a no divulgar a terceros cierta información que ha recibido en carácter de confidencial. ¿Ya? Nosotros los abogados un poco le decimos que una obligación de no hacer. ¿Ya? Obligación de no hacer, es decir, no divulgar cierta información a la que yo he tenido acceso. Se basa la cláusula de confidencialidad en la buena fe y la lealtad que debe existir en toda relación laboral. ¿Ya? Permite mantener, esto es muy importante, lo vamos a explicar, permite mantener la novedad y el nivel inventivo de una posible invención. Saquemos un poco el ejemplo del software, porque no es protegible como patente, pero por ejemplo, soy un centro de investigación y contrato a un investigador, un químico, un físico, lo que sea, para generar cierta actividad de investigación y desarrollo. ¿Ya? Esta persona genera la respectiva actividad de investigación y desarrollo. Y por el hecho de haber una cláusula de confidencialidad, toda esa información que él encuentra, esa información que el detente, aunque después la divulgue, hay una permitir mantener la novedad o el nivel inventivo de esa posible invención. Y ahí yo mantengo la novedad del nivel inventivo, por lo tanto, podré solicitar la patente lo correspondiente. Entonces, muy importante la cláusula de confidencialidad. Son también esenciales para guardar innovación y resultados tempranos de desarrollo, que mandé, como le pongo ahí, bocetos, maquetas. La dirección del trabajo, que ha hecho la dirección del trabajo de la cláusula de confidencialidad. La ha permitido siempre que sean idóneas, necesarias y proporcionales. Es decir, que persiga un fin legítimo. Es decir, que protege información confidencial. La dirección de trabajo ha señalado que no es idónea, por ejemplo, una cláusula de confidencialidad que quiera proteger información que es pública. ¿Ya? Yo no puedo hacer confidencial una cierta información por el hecho de escriturarla. Eso, la dirección de trabajo no es idónea. Debe ser idónea, debe ser necesaria. Entonces, existe un medio gravoso en la cláusula de confidencialidad para el trabajador. Y que sea proporcional también, que resulte de mayor importancia considerar el derecho del empleador y los derechos de los trabajadores. Precisión y limitación de la cláusula. Va a ser proporcional, ha dicho la dirección del trabajo. Toda aquella cláusula que sea bien limitada, lo más limitada posible, y se señale expresamente cuál es la información que el trabajador se obliga a no divulgar. ¿Sí? O sea, en otras palabras, mientras más amplia sea la información entregada, menos proporcional va a ser. ¿Ya? Menos proporcional va a ser. Entonces, quienes tengan trabajadores, quienes estén interesados en poner algo así, recuerden siempre, o busquen en internet, dirección del trabajo, el serie de dictamen, pero hay uno que básicamente es el que manda, que dice idoneidad, necesariedad y proporcionalidad de las cláusulas de confidencialidad. Cláusula puede tener vigencia hasta que la información objeto de la misma tenga valor comercial para el empleador. ¿Ya? Es decir,
se termine la relación laboral, por ejemplo, se termina la relación laboral, y aún así, aunque se termine la relación laboral, la cláusula de confidencialidad va a seguir teniendo efecto. La Dirección del Trabajo ha dicho que mientras se mantengan idoneidad, necesidad y proporcionalidad, la cláusula de confidencialidad sigue vigente. ¿Y hasta cuándo va a seguir vigente? Hasta que la información objeto de la misma tenga valor comercial para el empleador. ¿Ya? Hasta que tenga valor comercial para el empleador. Importancia, ya señalamos, de redacción, establecer los plazos, las presiones, las consecuencias del incumplimiento. Permite, lo importante, que permite protección a través de los secretos empresariales, es decir, otorga acciones judiciales, penales y civiles, ya de indemnización de perjuicio, para la divulgación ilegítima de la ley. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos hace? Al ser un contrato entre el trabajador o entre los trabajadores que conocen cierta información y el empleador, a lo mejor, no protege contra la divulgación ilegítima hecha por parte de terceros. Decir un tercero, que tiene un producto, por ejemplo, un procedimiento sujeto a la confidencialidad y un tercero viene y le aplica ingeniería reversa, bueno, estoy un poco sumado, no voy a hacer nada, ya porque no han sido quienes obligaron a guardar la confidencialidad. Entonces, tenemos en primer lugar, dijimos, la prestación detalladamente, segundo, la obligación de confidencialidad para resguardar nosotros con nuestros trabajadores. Bueno, ahí las cláusulas de confidencialidad en relación a terceros se enseñan negociaciones previas con clientes, con proveedores, no divulgar información sin ella. Ojo con esto, porque uno suele escuchar, hay también harto de mito en esta cosa. Uno suele escuchar y decir, por ejemplo, no, siempre que, si yo soy emprendedor, cualquier tipo de reunión o de proveedores con posibles clientes o con terceros, siempre hacerlos firmar una cláusula de confidencialidad. No, eso no es así, ¿no? Los negocios se mueven mucho más rápido. Si yo llego y alguna empresa grande me dice, oye, ¿sabes que yo quiero conocer cuál es tu producto? Yo no voy a ir y le voy a decir, oye, firme esta cláusula de confidencialidad, si no te muestro nada. Me van a mandar a cualquier parte. ¿Ya? Entonces, lo que hay que firmar la cláusula de confidencialidad es cuando yo lo que divulgo es información, es decir, el cómo llegué a ese producto, el cómo llegué a ese procedimiento, el cómo llegué a ese servicio. ¿Ya? Pero si yo voy simplemente a ofrecer mi producto, o sea, vayan y ofrezcanlo, ojalá se lo compren. Pero si se pone a exigir cláusulas de confidencialidad, entonces un poco hay que desmitificar esto que para todas partes hay que un cláusula de confidencialidad. No, hay que saber manejar eso. ¿Ya? Y en relación a los trabajadores, lo que yo decía esencial en los contratos de trabajo, pero un trabajador no divulgue a posible competidor los secretos de su empresa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la segunda forma de proteger. Y la tercera, las cláusulas de no competencia, que son, se podría decir, las menos usadas y las que están, si se quiere, un poco más cuestionadas jurídicamente y constitucionalmente. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? Cláusulas de no competencia. ¿Qué son las cláusulas de no competencia? Básicamente son cláusulas contenidas, ya sea en el contrato de trabajo, en un anexo del contrato de trabajo o en el finiquito incluso, ¿ya? En que el trabajador se obliga a no prestar servicio a un competidor por un tiempo determinado con posterioridad a su salida de la empresa. Acá, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando estaba estudiando en Estados Unidos, y a propósito de las cláusulas de confidencialidad, hay un artículo que sacó hartas ronchas en la Academia Norteamericana y dice lo siguiente. Dice que todos saben, bueno, todos han escuchado de lo que es Silicon Valley, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, Silicon Valley básicamente es donde se forman grandes avances tecnológicos en pueblito que se llama Palo Alto, que básicamente el sector que está entre la Universidad de Berkeley, la universidad pública, y la Universidad de Stanford, la universidad privada, de ahí donde se creó Google, Apple y una serie de empresas. Básicamente Silicon Valley es más un concepto que un lugar físico, pero ahí están las distintas oficinas. Está la Universidad de Berkeley, y nació bajo tremenda universidad, la Universidad de Berkeley y la Universidad de Stanford principalmente. Eso está en California, y está en Boston, al lado este arriba. También un duopolio de universidad que también son muy conocidas, el MIT, no sé si lo ubican, está el MIT y está la Universidad de Harvard. ¿Ya? Entonces, básicamente este profesor analiza cuáles son las realidades de California y por qué en California surgió Silicon Valley y por qué, bueno, pasó todo lo que todos conocemos. Y en Boston no. Dijo, ¿por qué en Boston, teniendo el MIT y la Universidad de Harvard, no sucedió lo mismo que en Silicon Valley?
O sea, no se crearon un gran centro tecnológico, de empresa de tecnología. ¿Por qué no? Y él básicamente lo asocia a las cláusulas de no competencia. Resulta que en el estado de California, están prohibidas las cláusulas de no competencia. Están prohibidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El trabajador, por ejemplo, de Google, lo echan, o se va y se va al día siguiente a Apple. Entonces, en Apple obviamente va a esparcir todo el conocimiento que adquirió en Google. Después de Apple se va a Facebook a lo mejor. Y en Facebook va a esparcir todo el conocimiento que aprendió en Apple. Y así van un poco, ¿cómo se llama?, esparciendo el conocimiento de una empresa a otra. Y dicen que eso genera precisamente que surjan todas estas instancias tecnológicas. ¿Ya? En cambio, en Boston están permitidas las cláusulas de no competencia. ¿Ya? Entonces, se le amarra a un trabajador y dice, bueno, usted se va, no puede trabajar los próximos 3 años para la competencia. Se le da una indemnización por esos 3 años, pero no puede trabajar. Y este profesor dice que una de las causales más grandes de que Silicon Valley sea Silicon Valley, que no haya pasado en Boston teniendo universidades iguales o mejores, es precisamente por las cláusulas de no competencia. Lo atribuye a esto. Entonces la cláusula de no competencia dice, bueno, no están reguladas en la legislación chilena, pero se aceptan por la jurisprudencia de los tribunales. La jurisprudencia de los tribunales chilenos acepta las cláusulas de no competencia. ¿Ya? Acá hay un problema derivado de la garantía constitucional de la libertad de contratación y ley de elección del trabajo, el 19 número 16 de la Constitución. Son garantías constitucionales del trabajador. ¿Ya? Libertad de contratación y ley de elección del trabajo. Entonces dice, ¿cómo las garantías constitucionales de libertad de contratación y ley de elección del trabajo pueden ser o pueden estar de la mano con una cláusula de no competencia? Bueno, la jurisprudencia ha señalado que no hay ningún problema en hacer incluso hasta 3 años. 3 años siempre que se le paga de alguna forma, el trabajador al momento del finiquito tenga una retribución económica por no trabajar esos 3 años para la competencia. Siempre van de complemento a la cláusula de confidencialidad. Y hay un plazo determinado, 3 años, siempre que hay un monto unitario por medio, y la dirección del trabajo que no la ha aceptado, pero la jurisprudencia sí. Jurídicamente es un abogado lo va a entender, pero la jurisprudencia la demanda. Entonces la Corte Suprema es que no hay problema que exista la cláusula de no competencia. No hay problema. Entonces, tenemos estas 3 formas de que entre varias, pero las 3 más comunes, en que como yo dentro de mi empresa me puedo defender de que mis activos intangibles se me vayan o se me divulguen ilegítimamente. ¿Ya? La prestación de servicios por temas de titularidad de propiedad intelectual, las cláusulas de confidencialidad y las cláusulas de no competencia. Pero, como yo les señalaba, hay que dar y también, ¿cómo se llama? Hay que recibir y también dar. Entonces, una fórmula muy linda, pero a poco está entrando en Chile, son la opción de compra de acciones stock option para el trabajador. ¿Ya? Le vamos a explicar por qué está entrando y cuáles son los problemas que hay en la legislación chilena con esto. ¿Qué son? Básicamente se trata de una opción. Es una opción que él o que los dueños de la sociedad de capital, ¿por qué? Porque hay acciones de la sociedad de capital, sociedad anónima, sociedad de producciones. Es una opción que los dueños de la sociedad de capital le dan al trabajador que no forma parte de la propiedad de la empresa, de adquirir parte de la participación accionaria a cambio de ciertas condiciones. ¿Ya? Por lo general esta opción se va a dar en el contrato de trabajo, en un anexo del contrato de trabajo. ¿Ya? Normalmente las condiciones van a ser que el trabajador se quede trabajando en la empresa cierto número de años. ¿Ya? Pasa mucho, yo soy un startup, un emprendimiento, el ejemplo que pusimos con los desarrollos, no tengo plata para pagarle las cotizaciones, mi trabajador, a lo mejor para pagar el sueldo de mercado, pero le digo, oye, quédate conmigo 3 años, el negocio va a ir bien, un negocio que va a funcionar, y si tú te quedas conmigo trabajando 3 años, o 4 años, o 5 años, yo te voy a vender cierto número de acciones a un precio que vamos a fijar ahora. El precio que vamos a fijar ahora es que a lo mejor en 5 años más esas acciones van a triplicarse, cuadruplicarse, no sabemos. Se supone que el negocio es bien. Pero yo le digo que lo voy a vender en 3 años, 4 años, siempre que tú te quedes trabajando conmigo a este precio, prefijado. Es una opción. El trabajador puede o no puede ejercerla. Es libre. La opción puede tener lugar en el contrato de trabajo, anexo el contrato de trabajo y opera solo en la sociedad de capital por lo mismo, porque se trata de acciones.
¿Cuáles son las ventajas para el trabajador? Formar parte de la empresa, por supuesto. Formar parte de la propiedad de la empresa. Obtener participación accionaria a un precio inferior al precio de mercado de las acciones. ¿Ya? Ser emprendedor, transformarse en emprendedor. Es un premio en el fondo por un compromiso con la empresa. O sea, es decir, no obstante yo tengo la posibilidad de irme a un mejor lugar de trabajar, yo me quedo con ustedes y me transformo en parte de esto. O sea, estoy trabajando para algo que va a ser mío. Ventaja para el dueño de la empresa. Es un incentivo para tener el capital humano valioso, que es básicamente el único capital humano que tienen los emprendedores. Busca generar compromiso en el trabajador y hace frente a la falta de financiamiento o de liquidez. Pero hay un problema, que no lo pusimos acá. ¿Qué es lo que pasa? La sociedad por acciones, por ejemplo, ya sea una sociedad administrada por una sola persona, por un directorio, que el directorio nombra a algún gerente que va a ser quien va a firmar los contratos, etcétera. Se puede ver lo siguiente, que esto de la opción de compra de acciones es una figura muy del derecho anglosajón, donde las sociedades anónimas, o el símil de las sociedades anónimas, las corporations que se llaman en Estados Unidos, ellas tienen acciones de su propia emisión. Ellas son titulares de acciones. En Chile no. En Chile quien son los dueños de la acción son los accionistas, los dueños de la empresa. ¿Ya? Entonces, el problema con esta opción de compra de acciones es que en el caso del anexo del contrato de trabajo, a lo mejor lo firma el representante legal en nombre de la empresa, pero para vender o para obligarse a vender a futuro cierto número de acciones deben ir directamente los dueños de las acciones. Es decir, a lo mejor somos 3 dueños de la sociedad de acciones y 2 solamente quieren ir a vender sus acciones. Y el otro le dice, no, a mí no me interesa. Pero bueno, tendrán que ir esos 2 a ofrecerle parte de su participación accionaria al trabajador. ¿Ya? Yo no puedo obligar, aunque yo sea el gerente o el representante legal de la sociedad, a vender parte de la propiedad de sus acciones a quienes no son. ¿Ya? Entonces ese es un problema que se da. Ahora, si somos 2 o somos 3, estamos todos de acuerdo, un instrumento que perfectamente sirve y se está aplicando de hecho en Chile. Se está aplicando precisamente por la falta de liquidez que tienen los emprendedores y para mantener el capital humano valioso que en el fondo es lo principal de un emprendimiento. Entonces, esta es la forma básicamente como se están asegurando los dueños de la empresa para mantener al trabajador, aquel que en el fondo es quien lleva el negocio. La tercera parte de esto es la no institucionalidad de quiebras. Acá no nos vamos a meter en profundidad en la ley porque daría para mucho, para otra charla bastante larga. Pero sí vamos a ir nombrando algunos aspectos que ustedes seguramente conocen o están familiarizados con ellos. Se está hablando de la empresa. Todo proceso de emprendimiento involucra fallo. Son muy poco, debe ser inexistente el negocio que a la primera logra dividendo y a la primera la o sea, se habla de que para llegar a triunfar en un emprendimiento, en una innovación, uno debe quedarse 2 o 3 veces y la 4ª o 5ª vez recién ya va bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La cultura conservadora chilena castiga el fracaso, hay un estigma social en el fracaso. ¿Ya? Ah, no, él está fracasado, él está en DICOM, de formar el negocio, los bancos te cierran las puertas, no hay financiamiento. La no institucionalidad de quiebra es una medida pro emprendimiento, así como vimos con la medida pro emprendimiento, en la creación de las sociedades por acciones, como una medida pro emprendimiento, la empresa inmobiliaria, es una medida pro emprendimiento también, una no institucionalidad de quiebra que haga salir mucho más rápido de todo el problema que significa quebrar por una empresa y todo el clima social que la debe seguir. La quiebra de una empresa, en estricto rigor, la quiebra de una empresa equivale a una insolvencia generalizada y permanente en el tiempo, no una mera cesación de pago como era hasta este momento. Este momento, o sea, con la ley que se acaba de derogar, la ley de quiebra, la que está en el Código de Comercio, bastaba que uno o varios acreedores pidieran simplemente una mera cesación de pagos, la quiebra de toda la empresa. Una mera cesación de pagos, la quiebra de toda la empresa. La quiebra no es eso. La quiebra equivale a la insolvencia generalizada, y eso es lo que debe ser. Cuando hay insolvencia generalizada y recién debe quebrar la empresa.
que una mera cesación de pago, lo importante es que se llegue a algún tipo de reestructuración entre los acreedores y los deudores, pero no que quiere la empresa. En Chile, hasta hace poco tiempo así, quebraba la empresa. ¿Ya? La ley de quiebra, bueno, era de 1982, lenta, popularizada, donde los acreedores no son pagados. 3.2 años en ser pagados y si es que son pagados. El ranking Doing Business del año 2013, en el ítem creación de nueva empresa, Chile salió 37.185 precisamente por la empresa un día, por la sociedad por acciones, y se han reducido al mínimo los tiempos de la creación de nueva empresa. Pero fíjense la resolución de la insolvencia, 98.185. Por eso, porque nuestra legislación de quiebra era decimonónica, muy antigua y muy mala. ¿Ya? Hasta hace un tiempo, esto es un dato de 6 meses atrás, 150 quiebras anualmente declaradas, pero hay cerca de 2.000 empresas que anualmente poseen proyectos relevantes. El sistema concursal chileno es subutilizado, solo el 8% se somete a él, porque es caro, porque hay que pagar al abogado, etc. La duración de los procedimientos de quiebra, Chile son promedio de 3.2 años, el procedimiento de quiebra, mientras que los países de la OCDE son 1.7, o sea, muy por arriba del promedio. El porcentaje de recuperación del crédito, en Chile los acreedores recuperan solamente un 30% de los recursos, pero esos países de la OCDE un 70.6%. Son cifras. Porcentaje de costo en trámite, en Chile el costo de los trámites de quiebra un 15% del valor de los activos involucrados en la quiebra. Pero esos países de la OCDE es simplemente un 9%. Ese 15% la mayoría se le da a los abogados y el síndico. Los acreedores pugnan. El centro judicial lento, como todas las acciones judiciales en Chile, son lentos, pero sobre todo las que son aún más lentos porque hay mucha notificación. Falta incentivo para que los convenios judiciales sean una herramienta útil, son efectivos, y no existe una normativa especial para la quiebra de personas naturales que busca renegociar su situación de endeudamiento. La quiebra en Chile hasta hace poco tiempo era solamente para las personas jurídicas. Para las personas naturales no podían quebrar. Esto cambió. Entonces, el primer paso es el Estatuto PYME. El PYME es del año 2013, Entonces, un primer paso en este sentido se dio con el Estatuto PYME, que la reorganización y cierre de las pequeñas y medianas empresas en crisis. La ley señala que se entiende por pequeña y por mediana empresa, que básicamente se señala que debe haber efectivamente un estado de insolvencia, una imposibilidad de la PYME de pagar una más obligaciones. O sea, ya no pide la cesación de pago como la ley de quiebra general, sino que un estado de insolvencia, imposibilidad de la PYME de pagar una más obligaciones. Se suspenden ciertos plazos de la ley de quiebra y se permite en el Estatuto PYME el nombramiento del asesor económico de insolvencia, a cargo de la superintendencia de quiebra, que ahora vamos a ver que en breve. Asesor económico de insolvencia. El asesor económico de insolvencia tiene por objeto el estudio exhaustivo de la situación financiera de la empresa para así hacer las gestiones pertinentes, tanto de gobierno público como privado, para reorganizar la empresa y superar su estado de insolvencia o para cerrarla definitivamente si fuera necesario. O sea, este Estatuto PYME, del año, reitero, habría que confirmarlo, pero del año 2003 aproximadamente, el Estatuto PYME, ¿qué es lo que hace? Dice, ojo, la cesación de pago no significa que haya quiebra, debe haber un estado de insolvencia generalizado. Y si no hay estado de insolvencia generalizado, lo organicemos, negociemos con los acreedores, entre acreedores y deudores, pero evitemos la quiebra. Hay que evitar la quiebra a toda costa. Y solamente si fuese necesario, se debe quebrar. Ya este fue el primer paso para una legislación de quiebra decente en Chile. El segundo paso fue efectivamente la ley 2027, este es el nombre de la ley, que era puesto a todos. El nombre de la ley sustituye el régimen concursal vigente por una ley de, pongan ojo al nombre de la ley, ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo. Es decir, esta ley 29.620 viene a poner a Chile al alcance de los estándares OCDE, señalando acá solamente se va a quebrar la empresa que corresponde que quiebre, ¿ya? Que tenga insolvencia generalizada y no simplemente cesación de pago como sucede hasta ahora, ¿ya? Entonces, decir básicamente, está bien, uno debe quebrar, pero vamos a quebrar cuando sea necesario quebrar y si no negociemos y tratemos de salvar esta empresa como sea. Establecen nuevos procedimientos concursales distinguidos entre empresa deudora y persona deudora. Ya no se habla de quebrado o de fallido, ahora se habla de empresa deudora y persona deudora. La empresa deudora básicamente son todas las empresas con personalidad jurídica. La ley dice que
paguen el impuesto de primera categoría, las personas naturales que también, personas naturales, dice los independientes que facturen. Todos aquellos que no sean personas naturales que facturen, que sean personas de primera categoría, como los dependientes, van a ser personas deudores. Entonces habla de empresa deudora y de personas deudora. ¿Ya? Hasta ahora las personas naturales no podían declararse en quiebra. Ahora sí lo hacen. ¿Ya? Mire cómo se cambió. De hecho, ahora recién el 1 de abril empezó legalmente a funcionar. Se llama la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. ¿Ya? Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a cargo del Ministerio de Economía, ojo, del Ministerio de Economía, que va a reemplazar la Superintendencia de Quiebra a cargo del Ministerio de Justicia. ¿Ya? O sea, se puso a cargo del Ministerio de Economía porque se establece una señal clara que es una medida pro emprendimiento. Ya acá vamos a salvar a la empresa que esté a punto de quebrar, negociando para tratar de salvarla. Toma juicio largo la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, intercede por el deudor ante sus acreedores, entidades de la CLT, para negociar lo que se debe y llegar a un acuerdo. Se podrá llegar a un convenio cuando se presenten dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos, cuyo monto total sea superior a los 80 UF. Esos son los requisitos. ¿Ya? Dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos, cuyo monto sea superior a 80 UF. Y cumplir esos requisitos por ir a la superintendencia y decirle, oigan, yo necesito ayuda para que me ayuden a reemprender y a negociar con mi acreedor. La superintendencia analiza la necesidad de renegociar las deudas de las personas y reorganizar aquellas de las empresas y a la vez facilita el acuerdo entre afectado y su acreedor. O sea, hace una especie de negociación entre acreedores y deudores. ¿Ya? Establecerá convenios de pago, pero tratará de evitar el juicio. ¿Ya? Tratará de evitar el juicio. Se inicia el procedimiento a través de una propuesta de reorganización en el caso de las empresas deudoras o de una renegociación en el caso de las personas legales que no sean comerciantes. ¿Ya? Propuestas de reorganización o de una renegociación. Ahora, si no se logra un acuerdo, los acreedores efectivamente podrán iniciar un procedimiento de liquidación de carácter judicial colectivo, mediante el cual se liquidan todos los bienes del deudor, se reparte su producto entre los acreedores, prorrogan sus créditos y con ello todas las obligaciones del deudor quedan saldadas. Es decir, solo si no se llega a acuerdo entre la superintendencia y los deudores y acreedores, vamos a ir a un procedimiento concursal de quiebra judicial. Si no, vamos a tratar de salvar la empresa. Ya no se habla de síndico, se habla de liquidador. Por último, la ley establece una serie de incentivos, no va a dar el caso de explicarlo acá, para que las empresas en crisis puedan ser reorganizadas y solo sean liquidadas aquellas que sí logran un acuerdo y se encuentran en una fase efectiva de irrecuperabilidad. O sea, aquí antes, si los derechos no se pueden salvar, se haga un procedimiento judicial. La norma se hace en evitar lo máximo posible la quiebra propiamente tal. Hay que salvar la empresa. ¿Ya? Que no es una mera cesación de pago como era hasta el momento, que una mera cesación de pago y yo quebraba y se quebra toda la empresa y los trabajadores se pagan al último. Ahora los trabajadores se pagan primero, se debe salvar de la superintendencia. Reorganización. Superintendencia, insolvencia, reemprendimiento. Entonces, esta nueva institución de quiebra, reitero, forma parte de la nueva legislación pro emprendimiento, al igual que empezó el año 2007, bueno, 2003, tengo que confirmar el año, 2003 con el Estatuto PYME, en 2007 con la Sociedad por Acciones, la empresa un día hace un par de años, y esta nueva institución de quiebra va en el mismo sentido. Todo un cuerpo legal nuevo para fomentar el emprendimiento. Para terminar, básicamente, aprovechen, darles un poco, mi mirada, aprovechen un momento virtuoso para emprender. O sea, tenemos la legislación adecuada, hay fondos públicos, hay fondos privados, hay gente que está interesada en ayudarlo, hay una legislación favorable, financiamiento público, como yo le pongo, y una mucho mayor cultura para emprendimiento, así que atrévase a emprender. Eso, básicamente. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el experto? ¿Disponible el micrófono?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara. Me surge una consulta. Al principio, cuando hablé volviendo al principio de la ERL, habló que son solamente un giro. ¿A qué se refiere con un giro? O sea, Ya, lo que pasa, esa es mi pregunta. ya. No, lo que pasa es que todos los tipos sociales, ya, los que vimos, excepto la IRL, pueden tener varios giros. ¿Qué significa un giro? El objeto de la sociedad. Ya, yo puedo, por ejemplo, poner, no sé, venta y compra de inmuebles, venta y compra de bienes muebles, qué sé yo, servicios de todo tipo, y esos son varios tipos de giros. Por ley, la empresa individual de responsabilidad puede tener un solo giro. Si yo quiero ponerle un giro más extra, debo crear otro tipo social. Por eso siempre se habló y siempre fue criticada la ley en general de la empresa individual de responsabilidad porque es muy limitante. Dice, si usted quiere hacer algo a través de la empresa individual de responsabilidad, puede tener un solo giro. No puede ponerle una multiplicidad de giros como funciona con el resto de la sociedad. Entonces a uno lo mantiene un poco atrapado porque es muy rígida. Si yo quiero tratar, en el caso del kiosco, por ejemplo, quiero decir, yo le pongo al giro compra y venta de todo tipo de cosas muebles. ¿Ya? Que en el lenguaje jurídico básicamente significa comprar y vender tipo de cosas muebles. Pero el día de mañana me surge la necesidad, qué sé yo, de comprar un inmueble y quiero hacerlo a través de esa empresa, no puedo. No puedo hacerlo porque solamente puedo tener un solo giro. Ya tendría que, no sé, comprarla con persona natural, ese inmueble, o crear otra empresa individual de responsabilidad. Entonces, la empresa individual de responsabilidad nunca los abogados por lo general no la recomiendan. Es muy limitada. Una pregunta corta, respecto a lo mismo. ¿Eso pasa aunque en la escritura esté nombrado otro objeto social? Exactamente. Sí, Ya. en la escritura. Pero que en mi caso yo tengo varios objetos sociales y tengo una idea real, como decía. Sí. Hay un poco como se llama para modificar. Cuando la ley se refiere a que debe tener un solo giro, no es que yo debo tener un solo giro en impuesto interno. El impuesto interno, una cosa es la descripción de los giros que esté en la constitución social, ¿ya? Y otra cosa es la inicio de actividades que yo veo en impuesto interno, que ellos tienen sus propias actividades, donde no tienen que básicamente ir pidiéndolas. En el fin interior, ahí habría que ir, no sé si ahora tenía algún problema, si hay cuenta corriente o algo así, pero por lo general los tipos de ley dicen, porque la ley señala, debe ser un solo giro, y un solo giro que no puede tener efectivamente multiplicidad de giro para la ley. Sí, ojo con eso, se te ha pasado, Yo creo que se te ha pasado por los bancos, has tenido suerte. Mi giro, de hecho yo tengo una IRL que hice con Psicoteca, con abogados y toda la cosa, no sé, que literalmente va desde los laboratorios, restaurantes, software, o sea, son todos de objeto social, y ellos, de hecho, el estudio jurídico me recomendó eso porque me dijo, así después no necesitas, todavía no estaba en un día. Después, entonces ahora me da miedo. Claro, porque me dijeron eso, o sea, me dijeron, mete todos los objetos sociales que pueda porque así no hay que hacer otra modificación. Antes había que pagar y hacer todo de nuevo. Exactamente. Eso es lo que Entonces, por eso está todo eso ahí, yo inicié actividad y afligir y todo eso. Y hasta ahora no tenía problema, pero ahora que hice eso. Si me guía alguna vez, sí, claro, si han abrir a lo mejor algún banco y no han tenido problema, bueno, es suerte, pero por la ley, el empresa individual de responsabilidad debe tener un solo. Pero si está así, no debieran haberla rechazado, publicarla o el conservador o alguno de todos los cambios que pasaban. Por lo general son los bancos los que te ponen el problema ahí cuando va a ir cuenta corriente. Y eso es lo que el conservador, en un caso el notario te va a decir, no se puede hacer, no te va a autorizar la escritura porque viene utilizado. El banco o algún otro tipo de análisis jurídico que te haga, te puede hacer. Nos resulta, ¿qué es lo que han visto por los bancos que la empresa está abierta a través de empresas de día de trabajo? Sí, buena pregunta. Lo que pasa es que la empresa un día, claro, un régimen un poco paralelo, al régimen normal de una institución que nos daría más conservador que raíz, sería más registro con eso. Ignoro la verdad, pero por lo que me han contado, por lo que he sabido por colegas, no está muy bien visto. ¿Por qué? Porque la empresa un día efectivamente es rápida, se forma en un día, pero asimismo tú vas a hacer modificaciones. O sea, tú puedes hacer a las 2 de la tarde una modificación y va en teoría, y a las 5 de la tarde puedes hacer otra modificación. Entonces se puede hacer una multiplicidad de modificaciones, y una vez que llega al banco hay poca certeza de que cuál es la última versión.
Entonces yo sé que varios abogados de banco están medio reacios, primero porque es una forma nueva de generar sociedades, y segundo porque por lo mismo, tú puedes hacer modificaciones tan rápido como también se arma la empresa. Ya simplemente arma la modificación, va a pagar una día, pero a las 2 horas puedes hacer otra modificación y vuelve a pagar, porque tampoco son caras. Entonces, claro, en el estricto rigor no debiese pasar, pero los abogados de banco, bueno, confían en lo que conocen. ¿Alguna otra duda? Yo tenía una duda, Felipe. ¿Hay alguna forma legal de ofrecerle una especie de stock option a un trabajador teniendo una empresa de responsabilidad limitada o algo que no tenga acciones, digamos? ¿Existe alguna forma contractual de poder ofrecerle? Sí, a mí me ha tocado verlo, pero perfectamente se puede hacer alguna forma de un tipo de contrato de promesa de derechos sociales donde van a tener que firmar obviamente como la sociedad de responsabilidad limitada, todos los socios, y se obliga básicamente a hacer a lo mejor en cierto periodo de tiempo un aumento de capital por cierto monto, ya que se va a quedar fijado en la promesa y tendrá que cumplirse a futuro. Ya. Jurídicamente no hay ningún problema para hacerlo, pero por lo general la stock option, como el nombre lo dice, opción de compra de acciones, son las sociedades legales. Y el problema que tú señalabas ahí que efectivamente una vez cuando ya quiera comprar o ejercer su derecho, el trabajador tiene que pasar por los accionistas. ¿Eso se puede dejar pactado previamente en el pacto? Hay que dejarlo pactado previamente. Pero se deja, por ejemplo, para que efectivamente después los accionistas no se deja pactado previamente, porque ¿qué es lo que se hace? Se dice básicamente, no sé, en mi caso somos 3 accionistas, por más que yo sea el representante legal de la sociedad y yo sea quien firme el contrato de trabajo, yo no puedo disponer de la propiedad de los otros 3 accionistas. Entonces, en el anexo quisiera poner esta opción de compra de acciones, van a tener que ir los 3 accionistas. Exacto. Ya, los 3 accionistas en ese acto a poner la opción, que la opción en el fondo es un derecho, que podrá ejercer o no, para que lo ejerza en 3, 4, 5 años. ¿Ya? Pero tiene que ir en ese momento a comparecer a obligarse con el derecho a opción. ¿Y por qué está la opción de, bueno, de tener opción de compra a futuro o participación a futuro de la sociedad y no hacerlo en el instante cuando se piensa hacer el contrato a por ejemplo, programador? Ya. Porque yo creo que sería más fácil poder negociar con los otros socios cuando la empresa está naciendo a cuando ya supuestamente tendrá mucha utilidad y ya la opción, claro, la opción, lo que yo decía, la opción se hace en ese momento, pero en ese momento se hace la opción, porque ¿qué pasa? Somos 3, el mismo ejemplo, somos los tres accionistas y tú eres el programador y te decimos, oye, te vamos a ser socio mañana, pero tú sigues trabajando los próximos 2 años, te hacemos socio y te da el día siguiente y ya no le podemos quitar la acción. Las acciones son tuyas, son una propiedad, un derecho adquirido, como el derecho de claro, podría irse por la puerta de atrás, pero va a quedar cierto participación. Siempre. O sea, lo mismo, ya no va a ser trabajador, pero va a quedar con las acciones. Entonces, no, una forma también ¿cómo se llama? De lindarse los dueños de la empresa y decirle, oye, nosotros queremos que seas dueño parte de la empresa, pero quédate 3 años más trabajando, mínimo. ¿Ya? Y si no te quedas trabajando, perdés la opción. Y si se queda trabajando, una de esas, no quiere tomar la opción, porque no sabe por qué, pero también por eso le cuento la opción, por la eventualidad de que se haga o no se haga sucio. Eso nos obliga a la empresa, ¿cierto? O sea, si la empresa en 2 años se da cuenta que no es bueno y lo echa. Exactamente, no hay ningún problema. No hay ningún problema, exactamente. Ningún problema. ¿Qué es más apropiado realizar una patente o dejar especificada una cláusula que proteja mi inversión y mi proceso de inversión? Como respecto de qué parte. La cláusula de confidencialidad. ¿Es mejor tener una cláusula o realizar siempre una patente sobre la inversión que voy a realizar? Es que depende, lo que pasa es que, claro, que un poco, acá no lo pusimos por razón del tiempo. La patente simplemente, bueno, se dan, siempre que se cumpla el requisito de patentabilidad hay que solicitarle, etc. Entonces, se usan mucho las cláusulas de confidencialidad para proteger ya sea dentro de la misma empresa, entre los trabajadores, o a lo mejor con terceros que conocieron de mi invención, ¿ya? Y yo solamente debo solicitar, o hacer lo que quiera, pero debo solicitar la patente una vez que ojalá haya un informe de patentabilidad por medio,
privado, por supuesto, alguna oficina de abogados que sepa hacer informe de patentabilidad y que el informe de patentabilidad me diga, oiga, efectivamente usted cumple los requisitos de novedad, nivel inventivo de aplicación industrial, y como que le dan luz verde y digan, en este momento vaya y patente porque se la van a dar porque no hay nada parecido en el estado del arte. Entonces, con informe de patentabilidad en la mano, yo tengo que tomar la decisión si patentarlo. Sin tomar la decisión de patentar, sin informe de patentabilidad, ¿cómo se llama? Es suicidio tecnológico, si se quiere, pero que no nos metimos mucho en el tema de las patentes, leí un poco en la mañana, pero no ahora, pero eso es básicamente. O sea, siempre hay que tener cláusula de confidencialidad, siempre, y solamente tomar la decisión de patentar o no con informe de patentabilidad en la mano, si no, es muy riesgoso. Uno cuando quiere emprender por primera vez normalmente no tiene el acceso a toda esta información, tampoco tiene los fondos como para contratar a alguien que lo asesore. ¿A dónde o a través de quién recomendarías tú acceder a esa información? La incubadora es lo más la incubadora es lo que mejor te va a poder ayudar en toda esta materia. ¿Ya? La incubadora, ¿cómo se llama? Cumple una labor súper importante en términos de la incubación de negocios, de guiar básicamente al emprendedor. Bueno, a propósito también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, lo importante es que, claro, que personas, ingenieros, profesionales que no son abogados, se empiecen a interiorizar estos temas que son totalmente transversales, como decían esto. Pero como todavía no hay una cultura de todo esto que hemos hablado, lo ideal es precisamente acercarse a incubadores, porque los incubadores te pueden ayudar con estos temas. Ahora, si hay temas que a lo mejor sean un poquito más específicos, bueno, habrá que ver con algún tipo de fondo público, el pagarle a algún profesional, pero la incubadora es lo que yo diría, ellos son quienes te pueden guiar en estos primeros procesos. ¿Para cualquier tipo de proyecto o hay algunos que son rechazados? Eso te lo voy a responder yo. Lo que pasa es que la incubadora de negocios, bueno, en este caso Incubatec, UFRO, tiene dos grandes divisiones. ¿Ya? Tiene una división, digamos que es la que ha operado siempre, que tiene que ver con el apoyo a empresas innovadoras, ¿ya? Y ahí se apoya a empresas o emprendedores pero innovadores, siempre con esa excepción, digamos, que tiene que ver innovación entre medios, diferenciación. Y ahora recién se está creando una nueva área que es para emprendedores, para pymes, digamos, que no tienen el componente de la innovación como tal, pero sí que tienen expectativas de crecer y que efectivamente no es un negocio que solamente va a quedar en la panadería de la esquina, sino que tiene expectativas de crecimiento y necesitan un soporte, apoyo y financiamiento para poder crecer, digamos, de forma más acelerada. Entonces ahora, a partir de este año, estamos levantando esta nueva división que es para pymes y para empresas, digamos, más del área de desarrollo de negocios no locales. Don Fernando. Soy director del Departamento de Administración y Economía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales y justamente se está elaborando un proyecto en el cual se va a crear una unidad que se va a llamar un centro de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, o a la empresa en general, la verdad, en la cual van a haber abogados, ¿cierto? Van a haber auditores e ingenieros comerciales. Y la idea justamente es apoyar estas actividades de los empresarios regionales para que, porque tal como decía el profesor aquí, entra a mezclarse el tema del derecho para darle la estructura jurídica que corresponde, ¿cierto?, a la empresa, pero también está implicado el tema tributario, ¿cierto?, y también el tema de gestión. Entonces, la idea es que antes de fin de año tengamos esa unidad en funcionamiento y la vamos a dar a conocer, ¿cierto?, para que todos los emprendedores puedan recurrir en sus consultas, ¿cierto?, a estos temas que son relevantes, sobre todo hoy día cuando estamos en puerta de una reforma tributaria en que la forma de organizarse va a tener que ser de manera tal, ¿cierto?, de cumplir con la legalidad vigente, pero también, digamos, optimizando un poco la carga tributaria. ¿Además tenemos consultas? Ya, entonces te agradecemos, Felipe, enormemente por tu disponibilidad. Gracias. Tu charla yo creo que fue muy enriquecedora para todos, así que espero que sigan participando en las próximas actividades que ya vamos a irles informando, que tenemos preparadas, digamos, en conjunto con la facultad. Así que gracias. Muchas gracias.